para el tratamiento de la anorexia y la bulimia. Bienvenida, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien, muy contenta de estar acá en el noticiero. Muchísimas gracias. Es un tema que, si me permite el término, y usted me va a corregir porque es la persona indicada, lo pongo entre comillas, que estuvo como muy presente en jovencitas y jovencitos hace como una década y como que vino para quedarse. ¿Es así o no? Más o menos por ahí en los años 90, 2000, hubo un repunte un poco menor al como está ahora. Hace 10 años hubo otro repunte, pero yo creo que en ningún momento de la historia de estos trastornos había estado tan grave como está en este momento post-pandemia. ¿Por qué es tan grave hoy? Yo creo que hay muchos factores que influyen. Primero, pues cada vez se encuentran más datos, que hay aspectos genéticos, que vienen estos aspectos biológicos en el organismo, pero además el contexto, el ambiente en donde estamos, sí, mayoritariamente son niños, jovencitas, o sea, son niños y niñas. El detalle es que ahora están mucho más expuestos a redes sociales, están con mayor problemática en lo que lo rodea, las búsquedas, la relación que tienen con la demanda, con el estereotipo, con esto de tienes que verte tan bien para las redes sociales, que además eso está influyendo ambientes también muy juiciosos, contextos de mucho juicio. O sea, si tú no tienes, no sé, incluso ahora en mujeres, en hombres adultos también, mantenerte joven siempre, esta presión de no tienes que tener absolutamente ningún gordito en ninguna parte del cuerpo, porque entonces ya no puedes ser exitoso, ya no puedes ser querible, incluso en algunas ocasiones se siente la persona que no la van a querer porque no está en el estereotipo. Y esto tiene mucho que ver con lo que sucede socialmente también. Este factor, el riesgo de las redes sociales es tremendo, pero ¿qué tanto influye la autoestima? Porque desde que son pequeños o adolescentes, ¿no les deberíamos de inculcar esa autoestima para que lo que vean en redes sociales les afectara lo menos posible? Ahí entra otro factor, que es en la crianza, el ambiente donde enseñemos a nuestros niños y a nuestras niñas a sentirse valiosos, no por el tamaño del cuerpo, no por la forma del cuerpo, sino como seres humanos dignos, etcétera. Y entonces ahí vamos fortaleciendo esa autoestima, vamos enseñándoles a que ellos son capaces, no importa el cuerpo que tengan, que son valiosos, que los pueden amar, etcétera. Pero ese es un proceso de aprendizaje que se ve incluso desde los ambientes familiares, decirle al niño, a la niña, digo niño, niña, siendo adolescentes, por ejemplo, que además su personalidad es muy sensible, etcétera, o son muy amorosos, pero alguien le dice, es que si tú sigues comiendo de esa manera, nadie te va a querer porque vas a subir de peso, vamos lastimando esa valía personal, esa autoestima, y entonces eso los pone sumamente vulnerables al contexto. O sea, si en el hogar no se le da esas herramientas, por ejemplo, de creer en ti, de confiar en ti, y el contexto tiene algún tipo de presión, o sea, entonces por eso decía, o sea, la personalidad pues se va construyendo en el ambiente más cercano, y lo que son las redes pues tienen acceso a muchas cosas, a búsquedas de ejercicio, de dietas, de todo, entonces eso los pone en mayor riesgo. Este comentario me parece importante porque efectivamente si es un entorno también desde la familia, de darles esa autoestima y decirles tú vales mucho, no importa cómo esté tu cuerpo, está perfecto. Pero la alimentación también es importante, claro. Porque que no se malinterprete. Yo puedo estar sobradita de peso, pero es por una mala alimentación también. O me faltan kilos, pero también puede ser una mala alimentación. Y ahí viene también donde necesitamos apoyo familiar y también apoyo profesional como el de ustedes. Claro, y puedes estar sobradita de peso, como decías, pero no necesariamente tienes un problema de salud. O sea, a veces también se ha estigmatizado como el tema de estar un poco más arriba de los pesos, entonces esta búsqueda y esta estigmatización incluso al tema de la obesidad también ha influido en todo esto,
pues como el estigma a la corporalidad. Entonces hay personas que tienen cuerpos un poco más grandes y se alimentan muy bien y hacen actividad física y tienen una vida mucho más sana, si lo pongo así, que una persona que todos los días vive a dieta o que vive con alimentos fit, ¿sí? Entonces eso también es muy delicado. Estos extremos en los que nos hemos acercado, en el que solamente esto es lo sano, solamente esto es lo perfecto, esos son factores que han influido en estos trastornos. Bueno, yo recuerdo hace varios años, creo que hace un sexenio, nos decían que el pozole era de lo más sano y nos lo decía el Seguro Social. Está por temas, ¿y por qué le vamos a hacer a un lado si es tan rico, no? Claro, no todos los días hay que comerlo, pero bueno. Le quiero preguntar, ¿los trastornos alimenticios en qué factor de la población se presentan más? Mayoritariamente en edades entre los 11 y 19 años, pero en este momento ya no distingue edades. Tenemos personas adultas mayores con trastornos alimentarios y tenemos niños de 5 o 6 años con trastornos alimentarios, pero la población mayor está entre los 11 y 19 años. Decía que este incremento se vino durante y después de la pandemia. Sí. Lo hemos dicho y lo hemos abordado de diferentes áreas o aristas, pero esa encerrona que nos dieron, para algunos justificados, para otros no, debería de haber responsables, ¿no? También tenemos problemas mentales muy fuertes al respecto. Yo lo he pensado y lo he discutido en muchas ocasiones de esta manera. Si para nosotros como adultos nos costó aceptar las reglas o las normas de estar encerrados por un tiempo, ¿no? Más las implicaciones de esto, imaginemos a un niño o una niña que está acostumbrada a saltar, a brincar, a correr, a socializar y demás, estar en 4 paredes en casitas de 5 por 15, escuchando peleas, discusiones, expuesta a muchos temas de violencia, incluso en el hogar, que ese es otro tema que también ya está documentado. Y entonces el refugio empezó a ser la comida. Esa comida que luego empezó con unos aumentos considerables de peso en edades tempranas, que a la hora de regresar a la escuela, por ejemplo, empezaban a sentir mucha vergüenza, empezaban a sentir miedo de que los vieran distintos después de 6 meses, de 1 año, pues pasamos más de 1 año sin las escuelas, claro, ¿verdad? 1 año y medio. Entonces vuelvo y ahora me encuentro con un cuerpo más grande porque obviamente no había movilidad y además los trastornos emocionales asociados a todo esto, la depresión, la ansiedad y el mismo contexto en el que se desarrolló. Es algo que yo creo que a todas estas generaciones que nos tocó vivir la pandemia, es un tema que ha marcado mucho en el aspecto emocional. Ya algunos psicólogos lo vimos en ese entonces de la pandemia, viene una segunda pandemia y es la pandemia de los trastornos emocionales derivados del impacto psicológico de tanta muerte. Por ejemplo, el trauma que se vivió con tanta muerte es uno de los factores que también aparece cuando hacemos la evaluación de estos trastornos. Recuerdo que murió mi abuelita, mi abuelito, mi tío, yo me la llevaba muy bien, no me pude despedir y dejé de comer y entonces, o sea, hay muchos factores alrededor de estos trastornos. Desafortunadamente se nos agotó el tiempo, vamos a pedirle a su agenda que regrese, que le dé oportunidad de regresar porque hay muchos temas de mucho interés sobre todo esto. 2 de junio es el Día Mundial de los Trastornos, ¿no? De la conducta. Sí, este día se puso ya hace casi 14 años como un día para visibilizar la gravedad de estos trastornos porque son los más mortales de todo el bagaje de trastornos mentales por la cercanía que tienen con las complicaciones médicas y con el tema de suicidio. Entonces, este día es un día para visibilizar y al visibilizar tener la posibilidad de que existan políticas públicas para tratar estos temas porque no hay modelos de tratamiento en los organismos públicos para atender a la población. Muy grave. Muy Entonces, grave. tiene que regresar. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias.